Esto que acabas de ver ocurrió durante un funeral en Guanajuato. Bienvenidos al Caporal del 21 de diciembre. Comenzamos. ¿Sabías que en Cancún, si paseas a tu perro en la playa, policías municipales con armas largas te pueden someter? Sobre este video que verás a continuación, las autoridades no se han pronunciado. Video grabado el pasado lunes 20 de diciembre. No tienen derecho de llevarse al señor. Eso ya es agresión. Eso ya es agresión, pero no tienen derecho de llevarse al perro ni al señor hacia la fuerza. ¿Pero por qué se lo llevan? Pero es que eso no es justo. No pueden estar haciendo eso. Estamos en nuestro derecho. Pero señorita, estamos en nuestro derecho. No pueden hacer eso contra el señor. Ok. Pero señor, mire la agresión, señorita. Sí. Hay una playa especialmente para los que son. ¿Se les puede? Sí, señora, pero mire eso. Mire, eso es agresión. Que no pueden estar agarrando al señor así, independientemente de todo, señor. No pueden, o sea, señor. Amigo, mi nombre es Fernando Avidez. Mucho gusto, sí. Primer dos, alteración al orden público, le voy a meter al señor. No puede tener la mascota en la playa. Señor, no sí, está pero permitido. no está haciendo nada malo, No señor. está permitido tener mascota, ¿ok? En esta playa. ¿Y dónde Por dice? eso hay una playa exclusiva para perros, se llama Playa Caracol, ¿ok? Playa Coral, perdón. Sí, está bien. Pero mire, no está, señor, 4 para un señor remetiendo así no es Si el señor hubiese acatado las indicaciones, no tiene por qué usarse el uso de la fuerza. Hay un uso de la fuerza racional, amigo, ¿ok? Pero señor, Hay un uso seamos racional de la conscientes de fuerza. todos los videos que hemos visto de Hay los un señores, uso cómo racional de la fuerza. agreden al... Por eso, si se hace protocolos de seguimiento, Pero, asimismo señor. hay procedimientos. ¿Quieren poner su queja? Puede ir a la secretaría, señor. Pero mire cómo lo están... Puede ir a la secretaría. Sí, a poner pero mire su cómo queja. le están haciendo. Solo para no olvidar, se trata de la misma corporación policíaca que en noviembre del 2020 reprimió una manifestación. Tranquilo. ¡Ey! Tranquilo, carnal. Derechos humanos, carnal. Tranquilo. ¡Ey! Tranquilo, no, yo vengo acompañando. Tranquilo. ¡Ey! ¡No, profe! ¡Son mis alumnos! ¡Ey! ¡Es mi alumno! ¡Ey! ¡Es mi alumno! ¡Ey! ¡Espérate, güey! ¡Es mi alumno, güey! ¡Son mis alumnos! ¡No vengo encapuchado, baboso! ¡No vengo encapuchado, güey! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Ah! Te traje un video exclusivo sobre este caso, este canal. Te voy a dejar el link en la descripción de esta transmisión, así como una tarjeta aquí en la esquina. De todos los videos que hago referencia en mis transmisiones, siempre te dejo las descripciones de ellos y las tarjetitas las irás viendo siempre en esta esquina de la pantalla. El pasado sábado 18 de diciembre te platiqué de una serie de ataques durante la madrugada en donde un grupo de hombres armados baleó al menos 10 casas, de las cuales 6 quemaron. Esto ocurrió en Fresnillo, en Zacatecas. El reporte preliminar en aquella ocasión fue de entre 8 y 10 personas secuestradas. La madrugada de este martes 21 de diciembre ocurrió una serie de acontecimientos un tanto similares. Esto en la colonia Emiliano Zapata. Un hombre fue, en la colonia Emiliano Zapata, un hombre fue muerto a tiros afuera de una casa que también fue incendiada por un grupo de delincuentes, y otra casa también fue incendiada en la misma colonia
En la carretera 4 carriles que conecta Fresnillo con Aguascalientes también fueron encontrados 2 hombres muertos en la vialidad, y en la colonia industrial fueron incendiadas 2 casas. Todo esto en esta madrugada. El balance total fue de 3 personas asesinadas y de 4 casas incendiadas. Todas estas agresiones ocurrieron casi a la par de las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien presumió en la conferencia matutina el descenso de los homicidios ligados a la delincuencia organizada en el estado de Zacatecas. Palabras del secretario de este 21 de diciembre. El refuerzo que se hizo ahí en el estado adelante. También dentro de la estrategia de seguridad pública se dio la atención a 9 estados. Aquí vemos cómo vamos en esos 9 estados. Mencionar Guanajuato ha reducido 3.6%, Baja California 14%, Chihuahua 16%, Michoacán 3.7%, Jalisco 4%, Sonora 13%, Zacatecas 45%, Quintana Roo 38%. Son homicidios vinculados a delincuencia organizada. La noche de este lunes 20 de diciembre, hombres armados llegaron a una tienda afuera de un Oxxo en Tula, Hidalgo, y abrieron fuego en contra de una persona que resultó ser un agente de la Fiscalía General de la República. Esta persona, este agente, iba acompañado de su hija de 4 años de edad. Los sicarios huyeron, el agente quedó sin vida y la hija se quedó allí, expectante, viendo sola con su padre. La menor fue resguardada por policías municipales una vez que atendieron el llamado de emergencia. Los agresores huyeron en un vehículo y luego de avanzar 2 kilómetros se bajaron del auto que estás viendo en pantalla y le prendieron fuego para borrar evidencias. Hasta este momento autoridades no han reportado un solo detenido por este acontecimiento. En tanto, en el municipio de Zamora, en el estado de Michoacán, fue reportado el ataque de hombres armados en contra las personas que estaban dentro de este centro de rehabilitación contra las adicciones en la colonia Valencia. El balance también preliminar es de 2 personas muertas, 1 herida y también de 0 detenidos. Mientras que en Cancún, a las personas que pasean perros en la playa, como te lo mostré al principio de este video, los someten, les propinan una golpiza. ¿Cuál consideras que debe ser entonces la sanción para que un militante de un partido político haga apología del delito echándole porras a un grupo de la delincuencia organizada? Este video fue difundido en las redes sociales en la primera semana de diciembre. Se trata de Gastón Arriaga Lacorte, militante de Morena en el estado de Tamaulipas y también señalado de ser delegado del partido en el municipio de Tampico. Seguramente ya lo habías visto o en las redes sociales o en algún medio informativo. Medios locales han asegurado que este morenista es cercano al alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera, quien, por cierto, tras difundirse este video, el alcalde lo respaldó como su amigo. Se trata, de hecho, del mismo alcalde que en otro video te platiqué cómo inauguró esta calle. La mitad está pavimentada, la mitad de la derecha está pavimentado, la mitad del lado izquierda no está pavimentado. Te voy a también dejar el link de este video por si quieres detalles de este caso. Bueno, el video en donde se observa al morenista echándole porras al Cártel del Golfo provocó mucha polémica, provocó muchas reacciones, no nada más en el estado de Tamaulipas, sino a nivel nacional, no nada más de la oposición, sino incluso críticas dentro del mismo partido de Morena. Sin embargo, hasta este momento, esta situación había quedado meramente en anécdota, en una persona haciendo justo esta apología del delito por echarle porras a un grupo de la delincuencia organizada. Nada había procedido hasta hace apenas unas horas. Te muestro en pantalla un comunicado que ha dado a conocer la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en donde informa que va a iniciar un proceso de sancionador en contra de Gastón Arriaga, porque, y lo voy a citar textualmente,
El partido político rechaza tajantemente este tipo de conductas y refrenda su compromiso de cambiar el régimen de corrupción antidemocrática, justicia e ilegalidad que ha llevado a nuestro país a la decadencia y violencia. Asegura pues esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que de ser encontrado culpable le impondrán algún tipo de sanción. Sepamos que pues serán sanciones a nivel partido, obviamente no trasciende a lo penal ni a otras instancias. En tanto, en San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato, este lunes 20 de diciembre, decenas de personas estaban concentradas en el Panteón Municipal. Estaban en el velorio, estaban despidiendo a un joven de 16 años de edad, que 2 días antes, el pasado sábado 18 de diciembre, había sido asesinado. Cuando estaban en este velorio, un grupo de hombres armados llegó y disparó por al menos 3 ocasiones en contra de los asistentes. El hecho quedó videograbado y se trata de un hecho en donde murieron 2 personas y 3 resultaron heridas. Te muestro imágenes de lo que ocurrió, así la situación en las últimas horas en diversos puntos del país. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Nos vemos mañana con más información. Buenas noches. Entra ya, entra. ¡Ándale!